ahora qué diablos pasó con mi ropa? Oiga, señor P, ya deje de estar cambiándome la ropa. Ahora parezco un drogadicto setentero que se le pasó la mano con el LSD. Devuélvame mi ropa. Hola Juan, estás ad hoc para este episodio. Hoy te convertirás en un mago del pinball. ¿Pinball como las que están en los mercados? He visto unas máquinas en las cuales avientas una pelota y ganas dinero cuando la atinas a un cierto objetivo, pero nunca las he jugado. Me parecen que son una trampa atrapatontos. Juan, esas no son pinball. Son tragamonedas de apuesta que por cierto se encuentran prohibidas por la ley. Permíteme presentarte a alguien que te dará un poco de historia acerca de las pinball de verdad. Na. Oh, disculpa, me equivoqué de canción. Hola Juan, ¿Pero qué onda con este cuate? ¿listo para volverte un mago de las pinball? Señor P, ¿dónde encontró a este personaje? Préstale atención al campeón del pinball, ¿eh? Jugarás pinball arcade. ¿En serio? Vaya, hasta que el señor P escoge algo que verdaderamente me gusta. Pinball Arcade fue desarrollado por Farsight Studios en el 2012 para varias plataformas. El juego es una recopilación de mesas de pinball conteniendo 50 años de historia desde 1966 hasta el 2016. La recopilación contiene 99 mesas, aunque algunas de ellas ya no se encuentran disponibles debido al vencimiento del préstamo de licencias. ¡Uy! ¡Esto se ve bueno! ¡Vamos a darle! La historia del pinball se remonta en Europa cuando gente jugaba a aventar pelotas dentro de hoyos en el césped. El juego se miniaturizó en mesas de bagatelle, donde se aventaban unas pequeñas bolas por medio de un émbolo a la mesa inclinada. Las bolas rodarían por la pendiente aterrizando en huecos formados por pines con diferentes puntuaciones. Estas mesas evolucionaron a ser juegos electromecánicos, donde la puntuación era llevada automáticamente agregando campanas, luces y arte colorido a la mesa. La primera mesa pinball comercialmente exitosa fue Baffle Ball de Gottlieb de 1931. En 1947, Humpty Dumpty de Gottlieb revolucionó por completo la industria al introducir el flipper, el cual permitía regresar la bola al campo de juego para incrementar la puntuación por medio de la habilidad del jugador. Gottlieb, Bally, Williams y Stern eran las productoras más famosas de estos juegos. Durante la década de los 80s y 90s, la tecnología de circuitos en placas permitió agregar reglas complejas de juego, efectos de sonido y temas más inmersivos, logrando grandes innovaciones en los elementos de juego, como multiniveles, rampas e incorporando pantallas LCD para diferentes usos. Oiga, señor P, ¿recuerda cuáles eran las pinball más divertidas? No pude jugar mucho, pero recuerdo algunas que jugué cuando era joven gallo y que eran muy divertidas. Jurassic Park, Pirates of the Caribbean, la cual jugué alguna vez en Disney West en Orlando, Florida. Street Fighter 2. La que más recuerdo fue Haunted House, ya que tenía 3 pisos de juego. Lo que más me impresionó fue que uno de los pisos era el sótano. Un vidrio semitransparente permitía ver la acción al prenderse las luces cuando la bola entraba al piso. Esta la jugué en el castillo de Cornelio en Reino Aventura, en la Ciudad de México, antes de convertirse en Six Flags México. Cabe mencionar que varias de estas mesas se encuentran en esta recopilación. ¿Y hay alguna otra forma de jugar estas mesas aparte de este juego? Ha habido varias recopilaciones de pinballs, pero la mayoría son mesas muy antiguas o no son mesas de licencias famosas. El problema es el licenciamiento de las franquicias, por lo que es muy difícil conseguir los préstamos de las patentes. Una de las
recopilaciones que recuerdo es la serie Pinball Hall of Fame de Farsight Studios para el Wii, pero sufre del problema de licenciamiento. Otra forma de jugarlas es de una manera no oficial por medio de emulación. Visual Pinball y Visual Pinmane son simuladores de mesas de pinball. Alguna vez traté de instalarlo, pero nunca pude echarlo a andar. Si a usted se le funden los tubos de vacío cuando pone juegos del Atari 2600. Sígueme, Juan, y vas a ver que en el siguiente episodio te doy la jugabilidad extraterrestre para el Atari 2600. ¡No! ¡Ya! ¡Ahí muere! Para el caso, ese es el único juego que tengo en mi casa. Oiga, señor mago del pinball, ¿por qué ya no hay estos juegos en la actualidad? Yo creo que fueron muchos factores. Uno de ellos fue la llegada de las consolas caseras, donde redujo altamente la cantidad de personas que iban a las arcades a jugar videojuegos. Otro factor fue el precio exorbitante de estas mesas de pinball. Debido a la enorme cantidad de piezas que contenían, su precio llegaba hasta los $16,000, por lo que requerían que muchas personas lo jugaran para obtener alguna ganancia. Actualmente puedes conseguirlas usadas desde $3,000 hasta $10,000, sin considerar el costo de mantenimiento. ¿Qué? ¡No inventen! Esa es una estúpida cantidad de dinero por solo un juego. ¿Todavía existen lugares donde se puedan jugar? Conozco del Museo del Pinball en Las Vegas, Nevada. Tienen cientos de mesas totalmente funcionales para poderlas jugar. Otro museo donde también tienen mesas de pinball y otros juegos de arcade antiguos es el Museo Mecanic en San Francisco, California. Es fascinante ver funcionando los juegos de arcade que existían en las décadas de los 30 a los 60. ¿Y ya no hacen más de estos juegos? Hay un resurgimiento en este tipo de juegos desarrollados por Stern, que incorporan licencias como Teenage Mutant Ninja Turtles, The Mandalorian de Star Wars, Avengers de Marvel y Stranger Things, aunque los precios siguen siendo entre $7,000 y $15,000. ¡Están locos! Mejor me compro una moto para poder ir a trabajar sin que me asalten a cada rato en el transporte público. Pero la verdad, me encantaría tener una de estas máquinas en mi casa, aunque mi mamá me saque a patadas. También existen juegos modernos de pinball como la serie de Pinball FX. Estos juegos no contienen recreaciones de pinballs históricas y utilizan sus propios diseños modernos. El juego es excelente. La recreación de las mesas es perfecta. La física de la bola rebotando en los diferentes elementos de la mesa también es perfecta. Y la cantidad de mesas disponibles es excelente. A mí me hubiera gustado que tuvieran más mesas de los 90s y los 2000s, donde fueron más comunes los juegos con licencias famosas. Jugar las primeras pinball no es tan divertido como las más modernas, pero sirve para darte una idea de cómo fueron evolucionando las mesas en el transcurso de los años. El texto que acompaña a las mesas es interesante, mostrando datos históricos sobre el pinball. Si eres fan del pinball, esta es la mejor recopilación que podrás jugar y más barata que tener una mesa de pinball en tu casa. Le voy a dar 5 estrellas a la diversión y solo un toma a la dificultad. Juan, aún no has terminado de jugar todas las mesas de pinball. ¿Eh? Pero por supuesto que no. Los juegos están divertidos, pero el nivel de inclinación de las mesas está muy alto y hace que pierda en menos de un minuto. Además, ya me aburrí. ¿Qué dices, mocoso? ¿Acaso te estás burlando del campeón del pinball? Pero si en ningún momento me he burlado de usted. Yo que he compartido mi sabiduría contigo y así me respondes. ¡Sufre, infeliz! ¡Ah, no! ¡Una pelotota! ¡Híjole! ¡No latino! Ha llegado el momento de la trivia. Opción A, opción B, opción C
Y la respuesta correcta es opción B. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse al canal. Gracias y hasta la próxima.